Sapi ante paikatune kwarahi pitu akubi Teresa kwarahi ame agua que apitumi Villa vimante koshe Desafío pupu vagina Amamay no que apitepe Teresa kwarahi Dejaré pareja ya bañasa indi pere pere Yasimi hoy que hao sebo arai peoniemo Ándame con peixe y tema De yerebo O mi mija y ni pituba Teresa cuaraje Ayuhumba y polaba shepi agui beca y juba Tibi pora peo moiba llego a cara motupa Ove hoja y pico eva Bebo y minte a que tu seba Teresa cualagia Reikwa maroko lira, reikwa mama moitepa Sapi ara manoja ara ikatune sheyote Chera yante kenami Teresa kwaraje ame Tosirite kangashe ari akointe Teresa Buen día Paraguay, ¿cómo está mi gente hermosa? Bienvenidos a esta nueva edición de Cocina Guaraní. Hoy vamos a estar disfrutando de esta hermosa mañana, disfrutando por supuesto de platos realmente exquisitos. Vamos a tener un invitado especial que va a estar compartiendo con nosotros sus secretos gastronómicos. Y también quiero felicitar al trío Continental que hoy arrancamos la mañana. Paso por acá. Arrancamos la mañana con este tema, Enderezá Cuarajeame. ¿Me salió bien? Me traje el machete, no sé si se dieron cuenta. Enderezá Cuarajeame. ¿Enderezá? Algo salió. Enderezá Cuarajeame. No sé qué. Pero no me salió bien. No. Ahí dice. Enderezá. Ahí dice enderezá. Enderezá Cuarajeame. Bueno, me salió bien un Algo te poco. salió. Igual, los chicos, los amigos del trío Continental nos van a estar acompañando en Don Oli, el famoso. Por fin le conocimos a Don Oli. ¿Cómo está, compañero? Pensé que no me va a saludar nunca. Buen día. ¿Cómo está? Lo que pasa es que estaba concentradísima. No, espera, estaba concentrada en que me salga bien la pronunciación. Sí, te veíamos. Pero tampoco me salió, no importa. No importa. En fin. Son cosas Lo que del pasan. trío Continental me entienden. Ellos Eso es te- importante. Don Oli te conoce, ya sabe ya. Don Oli es como mi segundo papá, ¿entendés? Y Ya claro, hay que ver si él acepta eso. él me va a comprender. Bueno, si él acepta, sí. Si él acepta. Contame, compañero, ¿qué vamos a tener hoy en esta Yo mañana? no puedo evitar tener mi copiatín porque me olvido siempre mi receta. A ver, no soy la única que tiene copiatín. Así no se puede, con machete. Vos sos profesional, ponele en la Joseca. Vos sos profesional. Dale, empezá ya. No encuentra, pues. Ay, ay, ay. ¿De dónde copió la receta? Ahí tenés, qué encantadores, muchachitos. Pero son vos míos. armás tu propia receta, te ven. Sí, yo armo la receta un día antes, estoy acá por las noches. Ah, Pasa con que no me razón. acuerdo. Vos sos el que todos los días viene a tomar el cafecito. Yo soy el que viene a tomar café y Alejandro pues me echa en cara que yo no le pago. Qué pena. Soy su Encontró invitado Joseca, especial, ¿verdad, yo. Joseca? Hoy. 50.000. No, pues. Está fresquita, Está mañana, fresquito, mañana lindo nubladita. Voy a hacer un postre hoy. Sí. Apa. Un Cortame postre. la música un ratito. Va a ser postre. O sea, ustedes entienden. Derly va a ser postre. Raro, pero... El tercer postre que te hago. Bueno, pero cada tanto. No sé, Cada hace tanto, un mes que claro. estamos de programa y 3 postres lo hice. Pero en fin, no importa. Bueno,
Contame. Voy a hacer un postre porque nuestro invitado va a hacer un plato mega pro, luego que ¿Sí? entonces como no puedo competir con él, yo voy a hacer un arroz con leche. Un arroz con leche, o sea, Sí. algo más elaborado, no, No, arroz con leche. va a ser un arroz con leche, va a llevar leche de coco, va a llevar crema de leche, Ajá. va a ser muy cremoso y va a llevar arriba una espuma de mango, que vamos a usar este mango que tenemos aquí, Sí. y vamos a hacer un toffee en el cual vamos a saltear mamón. Vamos, qué rico, me gusta. Y contame de nuestro invitado de hoy. El señor es un cocinero con bastante trayectoria acá en Paraguay, muy amigo mío. Sí. Le tengo mucho respeto porque cuando llegué recién a Paraguay me tuvo paciencia más que nada. Porque Te enseñó también me mucho. enseñó un poco lo que era la gastronomía acá porque yo empecé casi, digamos, de cero. No sabía ni los nombres de las carnes ni de los cortes todavía. Claro, recordemos que nuestro compañero estuvo mucho tiempo viviendo en España, entonces tuvo que al volver ayornarse con Volver la a gastronomía. todo lo que es los vocabularios y los nombres, ¿verdad? Sí. Y me ayudó bastante. El señor estuvo en grandes restaurantes de Asunción. Hoy está en uno grande también en la zona de Carmelita, ¿no? Ahora le vamos a preguntar. Ahora le vamos a preguntar. Para asegurar. Y ahí va a pasar el señor, nuestro muy amigo mío, el señor Hugo Rivas. Hugo Rivas con nosotros Pasamos, en esta Hugo. mañana en Cocina Guaraní. Vamos a conocerlo, vamos a charlar con él, vamos a pedirle que nos cuente de su trayectoria, porque tiene una amplia trayectoria en el rubro de la gastronomía. ¿Cómo estás? Un placer Gracias, tenerte. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación y gracias a Delio Abogado que me ¿Viste la invitó presentación que te hizo? también. Sí, Ya me espectacular, dio gran amigo. intriga de querer conocerte mucho más. Hace 30 años que está en gastronomía y tiene 28 años también. Jovencito. Con Tomás, aparte de gastronomía que cosas tú le no das se recuerdan acá. Bueno, contame, ¿qué nos vas a estar sorprendiendo hoy? ¿Con qué nos vas a sorprender? Hoy vamos a cocinar, o sea, voy a cocinar una berenjena a la parmellana, que es nuestra entrada, ¡Qué sorpresa! nuestra entrada y el que tiene más éxito en nuestro restaurante. Ajá. Entonces, Pará, mira mi cara. A ella no le gusta la berenjena, Hugo. No, pero si lo hace un maestro y un profesional como Siempre el te señor, tiras ese cuento. ¿sí? Puedo llegar a comer. No, yo no sé cocinar la berenjena. No, acá el ¿Sabes qué le va a pasar? Hice una torre vegetal y No. le hice a ella sin En el berenjena corte porque no le hablamos gustaba. contigo. Me decías, habla conmigo. Bueno, le vamos a preparar una berenjena, a la parmellana. que este es uno de los platos entonces que más se solicitan en tu restaurante. ¿Cómo se llama tu ¿cómo está? restaurante? El restaurante se llama Restaurante Velayo. Está Velayo. ubicado en Villamorra. En Villamorra. Club Le Chaco 365. Genial, gracias a Oli que ahí pone la dirección en pantalla y el número de contacto. ¿Hay que hacer reserva Sí. para ir a cenar? Siempre se hace la reserva así, asegurar el lugar, digamos. Es ¿no? importante Es eso, ¿no? importantísimo. Sí. Normalmente los viernes y sábados casi llenos, estamos todos los días. Entonces mejor hacer la reserva. Genial. Bueno, vamos a necesitar muchos ingredientes para esto, así las señoras en sus casas van ya tomando nota de los ingredientes que van a necesitar. Y empezamos con la berenjena, ¿verdad? Ok. Yo tengo casi listo el bife en playa, traje todo Sí. listo. Mira la organización, por favor, lo que es ser un profesional, ¿no? Mira, el orden, todo, mira, impecable. Hambre. No, Derly también, No, por yo tengo supuesto. leche de arroz, no, Pero acá. hablo de nuestro invitado. Es más la organización del liderazgo de España. Sí, sí. Bueno, tenemos berenjena. Esto es Ese es salmón. para mi plato segundo. Voy a hacer un salmón a la grilla Uy, qué rico. con espárrago a la mantequilla y rúcula con reducción de acheta. Ay, me encanta. Y para el primer plato, La berenjena va. Berenjena voy a cortar, voy a quitar el sudor, como se dice, para quitarle el amargo. Vamos a llevar al horno un rato, un 6 minutos. Quitamos. Le ponemos mozzarellas, que tengo todo listo, cortado. Y parmesano rallado. genial. Y va al horno un 6 minutos más para que se gratine Ok, bien. vamos a ir mostrando todos los pasos, pero antes de arrancar a cocinar y de meternos de fondo en la cocina, quiero agradecer, por supuesto, a los amigos de Charme que siempre me maquillan y me peinan, me dejan siempre divina. Gracias por mimarme en la sucursal de Cerro Corá, casi Brasil. Y, por supuesto, agradecer a Fionara Store por vestirme. Miren qué linda esta blusita, súper canchera. Y también a La Marrieta Accesorios. A través de mi cuenta de Instagram les cuento Virtu a vos que van a poder ver todos los accesorios y demás que tiene para ofrecernos. Bueno, ¿estamos preparados, muchachos? Sí. ¿Sí? Arrancamos entonces. Bueno, comenzamos a preparar nuestro plato ¿Empezamos con la principal. berenjena? No, este va a ser Primer una plato. entrada. Sí, la entrada. Una entrada, sí.
Voy a empezar Ok. también yo, mientras que él corta la berenjena. Te cuento porque esto tiene que hervir, ¿verdad? Y tiene que enfriarse otra vez. Y después Dale. echar el arroz. Entonces arrancamos a la par, con A la nuestro par. postre por un lado y con nuestra entradita. Bueno, le voy diciendo, en esta receta es bastante amplia porque acá sabes que todos los muchachos quieren comer. Y Algunos hoy no van a somos comer. mucho, yo quiero contar cuántos somos. 2, Y algunos que 4, están, 6, 8, y algunos que están 10, castigados, ¿verdad? 12, 13. Este bicho le vamos a echar abundante sal ¿Sí? para que suba un poco y para que salga su amargura. Ok. Es muy amargo la berenjena. Entonces le echamos sal para que salga la amargura, el amargor de, Sí. de la berenjena en sí. Mira vos, no sabías ese secreto. Es que no soy de cocinar mucha berenjena, por cierto. Hoy estás habilitado hoy va a para comer. dice, ¿eh? Qué Pero caradura. ¿a quién se le puede privar de esos? ¿Cuánto tiempo aproximadamente le dejamos, Hugo? Ese le dejamos aproximadamente un 10 minutitos para que sude bien. 10 minutitos. Sí. Normalmente cuando yo hago en mi restaurante hago un día antes, ¿no? Entonces le quita bien el amargo, ¿no? Pero esto no necesitamos tirar agua así. No, nomás. nada. Quito de acá y lavo un poco. Lavo Ok. un poco para que se le quite un poco de sal. Si no va a ser muy salado. Perfecto. Genial. Bueno, acá como vamos Yo lo que con... hice fue agregué la leche, Sí. el arroz, medio kilo de arroz, aproximadamente 200 gramos de azúcar y 1 litro de leche. Genial. Esto va a hervir, ¿verdad? Se va a cocinar y cuando esté a punto le voy a echar la crema leche y le voy a echar la leche de coco. La leche de coco. Quiero probar un poco qué sabor. O sea, obviamente que tiene sabor a Y coco. va a tener sabor a coco lo más probable. Ay, No. es que estoy muy rubia hoy, No, perdón. no, Mete- A ver. Acá tengo otra cuchara. Sí. Pero es muy que probable nunca- tenga sabor a coco. Nunca probé la Ahí se va a leche. salir ya. ¿Tiene sabor a coco? Es raro. Es raro. Es rico, pero es raro. Le va a dar un punto hasta el arroz con leche y le va, más todavía con la crema de leche, por la materia grasa que tiene la leche de coco y le voy a echar un poco de manteca, va a quedar muy cremoso el arroz con leche. Mm. No va a quedar ese arroz con leche tradicional suelto. Claro, yo soy. Lo único que sé hacer es como hace mi mamá: leche, arroz y un poco de. Canela se le tira, ¿no? Canela. Ahora me hiciste acordar, vamos a echar dos Ah, canelitas. ¿viste? Dos ramitas. Gracias, Mitch. gracias. Gracias a la receta de ña Elina Rótoli. Dos- Ahí está. Dos rodajitas de canela. Dos... Acá tu copiatín no dice, ¿no? Sí, dice, pero no le hago caso. Bueno, mientras quiero aprovechar para salir de este momento incómodo que el compañero se olvidó de la canela, quiero invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran como Cocina Guaraní en Facebook. Dale me gusta, que ahí vas a poder ver todas las recetas del día de hoy y vas a poder empezar a cocinar con nosotros. Tenemos invitados, sigue llegando gente al baile. Siguen Siguen llegando invitados. Sí, siguen Cristian llegando. Zaguier ya está preparado para tomando fotografías del backstage. Uy, recreo. Nuestro horno del antiguo. Te Ahí cuento está. que le eché- Aprovechamos ya- para ya- hablar del antiguo en este momento porque te cuento que en el antiguo vas a conseguir los mejores equipamientos gastronómicos, bufeteras, cocina de inducción, vas a conseguir todo tu equipamiento para heladerías también y mucho más. Le mandamos un beso grande a don Hilario porque todo lo que te imaginas y necesitas para tu negocio lo encontrás en el antiguo Dirección Teodoro S. Mongelos, 1736, casi República Francesa. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 0982-273-782 o a nuestra línea baja 021-229-787. Muchas gracias a los amigos de El Antiguo. Ahora me da el pie justito cuando suena la alarma del Antiguo. Es momento de hablar del Antiguo. Muy bien. ¿Viste? Le agregué el anís estrellado que teníamos. Sí. Un anís estrellado, le agregué la canela, que necesito recordar, y unas cortecitas o cáscara de naranja. Es muy Ok. importante la parte de la naranja, que no lleve la parte blanca porque le da amargor al... Eso te iba a decir. Sí, eso sabía. Sí, obvio. Ah, qué bien. Hay cosas que sé, compañero. Bueno, Huguito, comenzamos por este lado. Sí, empezamos ya. Puse todo en sal nuestra berenjena. Sí, Voy a nuestra esperar un berenjena. rato. Un 5 o 6 minutitos para que sude bien. Y ahí empezamos con la berenjena a meter al horno. para que se Dale, perfecto. Vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con más Cocina Guaraní. Seguimos cocinando con Hugo y vamos a estar charlando mucho más con nuestro invitado. Now I'm on the outside.
Karere yushe keramo inubo kunu guapitepe Mika kunya miro peaya ya inesa juvenal Lo que japonese te precaro que dirija y te Epopewa usa karehupi asere tumba Y poi moroti encaje yuva peipiti ane Y yo y por ahí era un deñe genia saindi poti Oye jaiti popende piti areñando ti apitepe O cuñero ti apu a mimi o yo kipi Oye jaiti popende piti areñando ti apitepe O cuñero ti apu a mimi o yo kipi Ay, te cuera mi hija, quasi me bajas mi Paraguay. A que tu Hawaii se van a pejean, ay, te pebe. se lleva mi hija y te piaba, ella piebe y cojo. Hallando por ahí, oye, que así, la carenda, güey. Se cató a petaña y mo, ay, ta viva un pehuiapo, Ayere yere jamantere indere se ajo Daro via veraire yuja se quiera pensa se moirugo O pensere ya sanyo pete y coisa ya geo Daro via veraire yuja se quiera pensa se moirugo O pensere ya sanyo pete y coisa ya geo Y así escuchamos al trío Continental acompañándonos en esta mañana con esta polca paraguaya. Ñasandupotú. Ahí me salió bien, muchachos. Sí. Más o menos. ¿Cómo es? Perfecto, así como dice el compañero acá, nuestro amigo que nos va a estar acompañando. Bueno, Huguito, Ahora vos sabés seguimos. que estuve viendo en el corte. Yo no sabía que viniste con tu hijo. No, en realidad el señor, el dueño del restaurante, uno de los socios, que es el señor Sergio Grisel. No, pero ¿sabés por qué? A ver, acompáñame, Cristian. No se date vuelta. Hay uno de kepi naranja. Yo pensé que era su hijo. No, pues. ¿Se le parece? Mira. Joseca. Mira, Joseca. Yo pensé. Casi parecido, ¿no? ¿Viste? Hijo perdido, ¿no? Tal vez. Un hijo perdido Tal por vez, ahí. sí. No, pobre Joseca. Bueno, Huguito, ahora sí, hablame. ¿Quién te acompaña en esta mañana? Hoy me acompañó el señor Sergio Grisetti, uno de los socios también del restaurante Velayo. Ajá. El señor Miguel Valiente no pudo venir. Discúlpenos, nos va a acompañar el señor Sergio Grisetti. Sergio Grisetti, por favor, adelante. Vení que vamos a charlar. También integrante del restaurante. Ahí está. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Bienvenido a Cocina ¿Qué tal, Guaraní. Sergio? Te saludo así con la mano sucia. Bueno, Sergio, contanos qué novedades nos traen con el restaurante. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de participar en el programa de ustedes. Y bueno, Velayo tiene muchas opciones que ofrecer. Hugo va a presentar unos platos que son uno de los platos que más se piden, pero bueno, el restaurante tiene una de las ventajas que está ubicado en el corazón del movimiento de Asunción, ¿verdad? En Villamorra, sobre Cruz del Chaco, 365 y Hasler. Yo le llamo al restaurante como un oasis, porque ese lugar está tan movido al mediodía, tienen tantos puestos de trabajo O alrededor. sea que abren al mediodía y a la noche también. Exacto. Que en ese lugar cuando llegas tenés un oasis de jardín, tranquilidad y buen comer. Ah, que eso es lo mejor. Entonces, lo que uno busca cuando exacto. sale a comer afuera. Y les animo y les invito a todos los que nos están viendo, a ustedes también, ¿verdad? Que conozcan el lugar, porque la verdad que además de que ofrece todas estas prestaciones, digamos, tenemos precios muy accesibles con platos de primer nivel. Entonces, digamos, esa es una de las ventajas Contame, que tenemos ¿cuál es la nosotros. especialidad del restaurante? Mira, ¿Es el comida restaurante- italiana? Exacto. El restaurante se llama Velayo Ristorante. Sí. El nombre es un nombre Velayo italiano. Ristorante. Exacto.
Mi apellido italiano Parla también. italiano. Parlo un poco. Bueno, al parecer es todo comida italiana. No, tenemos comida italiana, muy buena comida italiana, pero también tenemos platos que son de origen mediterráneo. También podemos encontrar platos de cordero, podemos encontrar carne, Sí. digamos, recorriendo un poco los sabores que al paraguayo le gusta. En general, digamos, los domingos más de uno comemos por aquí pasta, ¿verdad? Perfecto, sí. Generalmente elegimos pasta, así que pasta encontramos de primer nivel, la pasta rellena y la pasta seca. Y por otro lado también tenemos opciones de carne y opciones de pescado, que hoy también uno va a mostrar, Bueno, ¿verdad? y contame, ¿abren de lunes a domingo sería? Lunes a ¿O lunes. se toma un día de descanso? No, como decimos, de lunes a lunes, trabajamos los 7 días de la semana, por supuesto que el personal tiene rotación y Claro. día de descanso. De lunes a viernes estamos al mediodía de la noche, ¿Horarios? de 12 a 15 horas y de 20 a 12 horas de lunes a jueves de la noche y viernes y sábado hasta la 1 de la mañana. ¿verdad? Hasta la 1 de la mañana. Sí, y sábado abrimos solamente a la noche y domingo solamente al mediodía. Genial. Es importante el tema de las reservas, porque de repente te querés ir con toda tu familia Exacto. y llegás y te encontrás con el restaurante repleto, que siempre me dicen que siempre está repleto, así que te dejamos el número de contacto en pantalla Exacto. y también a través de nuestra fanpage Cocina Guaraní, para que puedan ir haciendo sus reservas para ir a disfrutar del fin de semana, ¿por qué no?, con toda la familia. Hacen también cumpleaños, se reservan así para eventos. para Ese es eventos. otro de los servicios que tenemos, ¿verdad? En el último tiempo tuvimos muy buena devolución de clientes que tomaron el restaurante, ¿verdad? Lo cerraron y hicieron eventos privados y salió muy bien, digamos, ¿verdad? Tuvimos muy buen retorno. Hay un muy buen servicio y lo que vemos ahí es que nos adaptamos un poco a la necesidad que nos traen, ¿verdad? Yo quiero hacer un cumpleaños, que tenga esto, que tenga esto, que tenga esto, ¿verdad? Y bueno, entonces es como que Se vamos le a... arma un presupuesto también en base Se a lo hace que- un presupuesto, se hace un menú, digamos, en base a esa necesidad. Entonces el cliente también tiene, digamos, algo a satisfacción, no solamente lo que está en la carta, digamos. Claro, ¿verdad? no solamente lo que le impone, porque hay muchos restaurantes que te imponen un menú o te imponen y así nomás. Y hay clientes que por ahí eligen algo que está en el menú, pero si es que buscan algo más porque se quedaron enganchados con el lugar o con la Claro. atención que tenemos, entonces también podemos, con el trabajo de Hugo y todo el equipo que hay detrás, podemos ofrecer algo más ¿Capacidad para personalizado. cuántas personas más o menos tiene el restaurante? Podemos tener 80 personas sentadas. 80 personas. 80 personas sentadas. Y hace rato mencionaste algo de la familia. Dijiste, Sí. generalmente los domingos es ideal para ir en familia, digamos, como un almuerzo familiar, porque el lugar, digamos, tiene un jardín precioso que al mediodía, con la luz que hay y demás. se Ahora que presta viene, mucho. ya entramos en el mes de la primavera, ya va a empezar el calorcito. Exacto. Los días lindos, soleados, ideal para Calorcito disfrutar. está bien, ¿verdad? Nuestros calores intensos. Claro, nuestros 40 grados de calor medio que... Una consulta. Pero así como está el clima ¿Los ahora, domingos divino. tiene el mismo menú? ¿Es la carta o tiene algún menú especial los domingos? Mira, nosotros tenemos 9 meses de estar abiertos y cambiamos una vez ya completa la carta, ¿verdad? O sea, tenemos una muy buena rotación. Eventualmente sacamos platos que son... De sugerencias. Exacto, de sugerencias, digamos. No, para que la Pero gente sepa también que hay siempre platos nuevos, que hay una rotaciones, rotación. No, eso más que nos nada preocupamos por ofrecer, digamos, también cambios, ¿verdad? No quedarnos con algo desde que salimos, ¿verdad? Claro. Y Claro, eso es muy olvidarse después, importante. ¿verdad? Perfecto. Así es. Bueno, Sergio, me imagino que te quedas a almorzar con nosotros Me hoy. quedo a acompañarle. Muy buena onda aquí en todo el programa. Gracias. Bueno, Sergio, te invitamos a que te quedes con nosotros. Vamos a empezar a cocinar. Por favor, ¿Ya está adelante. nuestra Ya. berenjena, Huguito? Ahora mismo le muestro. Ok. ¿Sabes algo de ¿Cómo vas? cocina, Sergio? Vení. Sí, Vos sí, quedate sí. con nosotros porque... Ahora si la cámara me acompaña, mira cómo está Vamos a sudando ir ahora mismo charlando. la berenjena. ¿Sí? Este es casi listo. Tengo que lavar bien. Miren cómo Para estuvo. sacar Y la ahí sal. le sale todito el amargo mira. de la berenjena. ¿ves? Entonces Ah, este quizás- voy a lavar. Quizás las veces que yo probé era muy amargo y por eso no me gustaba. Sí, este es un secreto que se le pone Ah, para que se le quite viste, el aprendés. sabor. Bueno, Toma nota, hoy por lavo favor. ahí no un está rato. amargo, igual lo Dale. comiste. Bueno, me decías, ¿cocinás algo vos? Sí, cocino. Tengo La fama, cara, no me convence la cara de Sergio. tengo fama de Por favor. cocinero, tengo fama de cocinero. Próximo... Sin mañana problema. puede venir. No, mañana miércoles no. Conste que próxima mi semana. especialidad es berenjena también, pero puedo cambiar el plato, no hay problema. No, pues. Sí. Para mí que mira, Sergio en la No, cocina. le propongo... Es como yo, que le vengo propongo- piloteando. Le propongo ya le da una receta, una pizza con A masa ver. de mandioca. Wow. Wow. Una pizza con masa de mandioca. Pizza con masa de mandioca. Me gusta. Muy pro ya. Tiene que venir ya acá. Suena muy bien ya. Hay que ver si es verdad ya eso. Claro, que es sí. demasiado Porque acá- lindo suena como para ser No, real. Virchu todo el día. Este anda Virchu va diciendo un que poco de cocina. oliva. Ok, nos vamos con un poquitito de oliva. Nuestra asadera. Vamos a ver por ahí el horno. Perfecto.
Perfecto. ¿Cuánto tiempo de horno lleva? 6 a 8 minutos, depende de la temperatura del horno. Es rápido, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pero con nuestro horno del antiguo, sabes que en 2 minutitos ya tenés todo Claro. tu comida lista. Qué rico, manoplita. A vos que te encanta. Ahí voy. Perfecto, te vamos haciendo lugarcito acá. ¿Cómo va nuestro arroz con leche, Yo le estuve compañero? mientras estaban hablando, le agregué Sí. lo que quedaba de leche coco, crema de leche, arroz que Hizo un arroz queso, qué Cristian malo no que va a comer son, este ¿te das postre, ya cuenta? saben. Ay, Joseca, ¿te gusta el arroz con leche, Joseca? ¡Ah! ¡Qué bien! No sé qué bien. arroz con leche, me Y quiero, le ¿verdad? agrego un poco de manteca porque lo que te dije hace rato que quiero que sea muy cremoso. Me quiero casar. Si sos profesional, no lo hagas. Si sos profesional, no lo hagas. Sos profesional, no lo hagas. ¿Cómo me parrean, verdad? Qué poco serio que son acá los Aquel compañeros. señor así no me lo Tenemos gente importante que nos visita y ustedes no se Aquel señor comportan. no se comporta. Ese nunca, que huele está delicioso, sentado. ¿Eh? Huele delicioso. Bien pesadito va a ser nuestro arroz con leche. Bien Consistente. cremoso. Bueno, y por otro lado voy a triturar acá el mango. Bueno, yo mientras te sigo... El mango, le echo un poquito de Disolviendo. azúcar. Mira, bien, Ok. un poquito de azúcar, nada más. Y le podemos tirar un poquitito de vodka y ya tenemos un trago, Rosy. Con una señorita de San Nicolás que sepa coser, que sepa Qué rápido que son los compañeros. Para eso sí, ¿no? Para eso sí. Mira. Te vas a quemar, ¿eh? No, estaba oliendo nomás, un poquitito. ¿Cuánto? Esto te lleva frío, sí, obvio. Sí. El arroz con leche frío. En algunos lugares, yo estuve en Centroamérica y comen ¿Sí? el arroz con leche caliente. ¿Qué? Te sirven el postre del arroz con leche, te sirven caliente. ¿Caliente? Caliente. Y se sientan Ay, allí no. como un plato y le ¿Vos te meten. probaste el arroz con leche caliente, Cristian? ¿No? Sergio, te quiero recomendar de que si querés cambiar la carta de menú de tu resto, te recomiendo a Cristian Zaguer Fotografías porque vas a encontrar las mejores fotos en un solo lugar. Si estás pensando en casarte o cambiar tu carta, como le decía a Sergio, tenés un evento social o querés fotos corporativas publicitarias, RRA, te recomiendo que lo llames a Cristian Zaguer al 0981-577-583. En Instagram también lo encuentran como @CristianZaguer y en Facebook también, ¿no? Cristian Zaguer. Ya está de cumpleaños, compañero. En 2 días vamos a estar de festejo acá en Cocina Guaraní. 2 días luego. Nos vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con mucho más de Cocina Guaraní. Bueno, gracias a todos los que nos están escribiendo a través de las redes sociales. Recuerden seguirnos en Facebook, Cocina Guaraní. Dale me gusta a nuestra fanpage y entérate de todos los platos que vamos teniendo. Huguito, ¿estamos listos para Sí. comenzar con nuestro plato principal? Continuamos con el salmón. Vamos a hacer un salmón a la grilla. Perfecto. Vamos a empezar a grillar mientras que esté nuestra Siempre quise berenjena. aprender a cocinar salmón, a hacer el salmón. Ya. Yo ya tengo listo el bisemplá. Ese va directo al sartén para grillar. Entonces un poco de oliva. ¿Cómo se llama este plato? Tiene Un un- salmón a la grilla con espárrago a la mantequilla. Así y un es. poco de Salmón rúcula. a la grilla con espárragos a A la mantequilla. A la mantequilla. Sí. Todo. Todo grilla, de seguido. mantequilla, Ya todo. meten el freezer Todo arriba, por combina. arriba del todo. Sí. Ahí está. Bueno, yo me pongo muy acá, pero ahí está. Te hago lugar. Acá se Así calentó un podés poco el sartén. ¿Querés Es que importante te que el ayude en sartén. algo? No. ¿Vas a necesitar de mi ayuda? Más adelante. Dale, si Bueno, para el quieres. servicio. ya está. Sí, sí, algo. A la hora Que de se comer. caliente bien el sartén. Lo primordial. O sea, un sartén bien fuerte. Bien fuerte. Ah, consulta. ¿Al salmón le sacamos No, la piel de...? No, el salmón va con las pieles. Ah, se cocina Sí. así luego. Perfecto.
Va queriendo, va queriendo. Nuestro arroz con leche ya está casi listo. Se está refrigerando. ¿Está refrigerando? Sí. Estamos Esa es la enfriando. famosa papaya. Esta es papaya que yo una vez dije mamón y casi me pegaron Mamón. por eso. Yo también, yo lo conozco más como mamón. Yo también. Bueno, esto lo que voy a hacer es... ¿La semilla se puede utilizar de la papaya, del mamón, para hacer otra cosa? ¿O no? Yo no suelo usar. No sé, pregunto. Hay gente que come. Y que es un buen laxante natural. Y tengo que decir que quiere que haga. Hugo, contame cómo es Derly como alumno. Como No, alumno. Derly es un Cuidado. gran amigo. Yo no le cuento a él como alumno, inclusive yo aprendí muchas cosas de él. Es mentira que vino a aprender de mí. Ah, no, porque él, acá a nosotros nos dijo, él fue mi maestro. Tal vez le ayudé mucho con el tema de la organización acá, el tema de la compra, digamos. Que al principio al paraguayo le hice lo mito vacuno. Él venía con sus domillos y algo más. Entonces le ayudamos en ese aspecto, pero él es un buen profesional. Bueno, y contame, ¿hace cuánto que vos comenzaste con el... Bueno, hace mucho, con el rubro de la gastronomía? En realidad, el rubro de ¿Cómo fue llamando para viejo. que inicies en este En realidad no le quería nombrar, pero le voy a nombrar al señor Juan Alberto Ferati. mundo? ¿Por qué no le querías nombrar? Porque hace años que soy medio ingrato con él, hace años que no le veo. Yo con todos, pero no solo con él. O pase de factura. Yo tampoco nunca le Ahí veo. me hizo pasar la factura, ¿no? Sí. Entonces, a los 16 años yo empecé en la gastronomía, Sí, wow, de chiquito. de chiquito. Pero ya es de familia, tipo tu mamá. No, casualidad que soy de entre los 8 hermanos, soy el único cocinero. ¿En serio? Sí. ¿Sos del medio? Soy el tercero El de los tercero. hermanos. Sí. Tipo yo. ¿Viste? Los que somos de terceros somos buenos cocineros. Claro, nosotros somos 6 hermanas. Yo soy la tercera y él es de 8 hermanos el tercero. ¿Quieres pararte acá? Yo me quedo acá. Sí, habla- No, estamos hablando entre No, y así hablar ahí de la entre distancia pares. con él. Entre pares. ¿Qué te Este va directo al ¿Vos no le horno. pusiste sal ni nada? No. No, es solamente Cuando- para sellar nomás. Para sellar nada más. Cuando voy a meter al horno, cuando salga la berenjena, ¿Te ahí. das cuenta cómo ella Cristian, maneja los términos? Vení. Para sellar nomás te dice. Sí. Ahí está. Está toda una gastronómica ella. En cualquier Para momento que te Sergio me va a contratar eduques. para que vaya a cocinar al restaurante, ¿sabes qué? Para que te eduques. Yo no me quiero imaginar, si ya estamos en el mes de septiembre, Manoplita. Romy, Diciembre, yo creo que ya me lanzo como chef y empiezo a viajar por el mundo. ¿sí? Así luego. ¿Quieres ser mi representante? Yo te puedo representar. Bueno, Y después vos. Va, este va al horno. Vamos a horno. terminar la cocción al horno. ¿ok? ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Y un 6 minutos más. 6 minutitos más. Sí. Bueno. Ay, cómo me gusta el espárrago. Vamos a brillar mientras que está el... Perdón que sea chusma, ¿no? Pero yo veo algo acá abajo y no sé si es para nosotros. ¿Qué es lo que ¿Eso vamos a utilizar también? tipo de decoración. Ese es el último. ok. Bueno, entonces no me voy a adelantar. No, te adelante. Ella quiere saber cómo va a terminar. Pispeando, ¿entendés? Y Ella quiere encontré... saber cómo va a terminar ya. Sí, yo quiero ver el plato final. Bueno, por otro lado, hice un puré del mango. Voy a lo mejor echamos así mismo para no hacer un Mango y azúcar. mango y azúcar. Y ahora voy a hacer un toffee. ¿Te acordás que hicimos la pasada del toffee? Ah, me acuerdo. Gracias, Romy. Qué atenta, Romy. Que es Romy que ya que no está es otra por, cosa que azúcar y por crema leche. cumplir un añito más y seguimos en el casting en busca de una pareja para Romy. Pero le dijo que sí un pastelero. No le dijo que no. No, dejó la puerta abierta, pero Pero ella es muy mucho exigente. requisito ya Ella es pide. demasiado exquisita. Demasiado requisito tiene. sí. Quiere un rubio, gringo, Ella así no quiere sé qué quiere. Meto 2 la... metros. Ah, ok. Rubio, ojos azules. Muy pretenciosa, ¿sabes? Bien, está aprendiendo algo. ¿Viste? Sí. Eso ya Por lo está, menos- eso por lo está menos cocinado como ya, ¿verdad? ayudante Sí, de sí, cocina ese- está- Eso está Esto de cocinado. espárrago ya hervido está marcado, sí. Genial. Dale un poco de suavidad nomás, ¿verdad? Suavidad y grillar un poco. Nada más. Che, Hugo, ¿y dónde estuviste acá en Paraguay que la gente sepa dónde estabas trabajando anteriormente también? Recorriste bastante, ¿verdad? Sí,
Mi primer trabajo fue acá cerquita, Pasaste por varias cocinas. Hotel Presidente, Sí. con el señor Juan Alberto Esperati. Después me fui recorriendo, me fui en Centenario. De Centenario pasé, voy a decir todos los lugares, eran. Sí. La Nos encanta poder Vienesa, conocerte más. Paulista Grill, ubicado con Rodolfo Ángeles, que con él aprendí bastante el tema del restaurante, digamos la carta. Después con Sebastián Saavedra en Veranda. Después apareció el amigo Derlis, trabajamos juntos en Austria. De Austria pasé En la churrasquería Austria. Banda Sí, Vivo. sí, sí, yo trabajé también un tiempo ahí. ¿Sí? Ah, ¿vieron? Tenía- Está desconocida, ¿viste, no? Yo trabajaba en la... Pero ¿en qué época? Yo estoy en el nuevo Austria. Yo era Nueva Austria también. No me digas que... ¿Viste? El destino ya no estaba... Sí, porque no me acuerdo ahí. Sí, yo fui un tiempo relaciones públicas de ahí. ¿Sí? Sí, de Austria. Después de salir nosotros, entonces seguro. Sí. Después salí. Después pero- empezar a contratar la pesada ahí, entonces todas las que mueven más se fueron. La cuestión es que salimos los tres. Salimos los tres de Austria. Así mismo. Y hoy en día en Velayo, ¿no? Ok. Y estás todos los días en Velayo. Todos los días, de lunes a lunes. ¿Un equipo de cuántas personas trabajan Poquitas personas, 6 personas estamos en la cocina. en la cocina, no? Sí. Este está bicho. Ok. Vamos a pegar nuestro Le salmón. tiraste pimienta. Un poco de sal, pimienta Perfecto. y mantequilla, nada más. Y mantequilla. Eso ya está directo para acompañar nuestro... Este voy a calentar cuando esté listo nuestro salmón. Sí. Ahí voy a calentar para al horno. Estoy esperando la berenjenita. Ok. Y mira esto también. Ay, qué pinta, mirá, por favor. Ese es el mamón que estamos saltando en el azúcar. Con azúcar quemada. Un azúcar tostadita, no está quemada. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Si está quemado va a ser amargo esto. Ah, Ujú. cierto, me olvido. Y le vamos a agregar al toque crema de leche. Que es para que quede como un toffee. Me acuerdo del toffee, el famoso toffee que me hiciste hace... Y ahí va soltando, ¿ves? Y vamos a que reduzca ahí. Está Ahí, un ahí. fanático del dulce, ¿sabes cómo está? Ahí ya le está gustando. Está para caminando esa por hora. el techo ya. Quiero aprovechar este momento para invitarte a que vengas. ¿Conoces, Huguito, el restaurante Yacyretá del Hotel Guaraní? Sí, con Bueno, tenés que venir junto a nuestro amigo Alejandro Acebal, nuestro chef ejecutivo del Hotel Guaraní, que te va a estar esperando. Te esperan con la mejor atención, por supuesto, y con una barra. La barra de tragos es deliciosa para que vengas a compartir con todas tus amigas, que vengas a disfrutar también del fin de semana con la familia y probar exquisitos platos en el restaurante Yacyretá del Hotel Guaraní. A ver cuándo invita a Derly, entonces Sí, para pasar. Alejandro, Ale Acebal, le mandamos un beso, que siempre ve el programa. Está full Siempre viene a tomar trabajando. el mate. Hoy no nos envió el desayuno, por cierto. Hoy no. Ayer se nos dice, sorprendió con un Vos sabés que a las desayuno. 8 de la mañana tenés que pedir el desayuno para que llegue. Sí, hoy nos quedamos medio dormidos con ese tema. Pero en fin, se le perdona porque es él. ¿Cómo va nuestro toffee, compañero? Mira cómo quedó. Vamos a que reduzca. Súper rápido este postre. ¿Tiene su proceso? No, pero no tarda tanto. No, no tarda tanto. Por una cuestión de tiempo también que manejamos, sabes que no podemos. Lo ideal es esto, que vaya a la heladera, que repose. El olorcito que tiene con el mamón, ¿verdad? Me gusta la combinación. ¿Y esto en qué momento? Eso lo vamos a poner por debajo de las copas. Iba a ser un chantilly, digamos, que es crema de leche y azúcar, pero ya va a ser muy pesado y como te estabas quejando que Pero podía si ser yo muy quiero- pesado, No. entonces vamos a poner en el fondo, mira, te cuento. Compañero, Esto va vos malinterpretás lo que yo digo. ahí- No, jamás malinterpreto nada. Soy una persona que lee entre líneas. Entre líneas. Bueno, pero pará. A ver, Bueno, para que la señora en su casa tipo pueda tener una opción diferente. Sí. Yo si quiero, ¿le puedo tirar esta mezcla acá? y va a ser muy invasivo, ya no se va a entender el sabor. Ah. La idea es que esto te cuento, para que tengan una idea. Esto va a venir, el mango va a ir debajo. Sí. Después va a ir el arroz con leche y arriba va a ir el mamón. ¡Ay, qué rico! Entonces vas a comer todos los sabores ahí. Muy bien, muy bien. Me gusta. Wow, esto tiene un olorcito. Ajito, ¿eh? Ajito con ajo y ají fresco. Se va al lado del nuestro salmoncito. El ají fresco, ¿cómo es el que se llama? Uy, Púpario. Púpario, muy bien. O sea, yo lo conozco como el púpario. púpario. La otra vez dije la palabra completa casi me ahorca nuestra productora Romy.
Quiero, Romy. ¿Sabes luego? Ella sabe que no es malintencionado. A ver, necesito agarrar el bol que está ahí abajo. Ok, pase. A ver, no me Así es la quemes, televisión Hugo. en vivo. Vos tenés que pasar nomás. No me quemes, Hugo, no me quemes. Ah, ya está. Ay. ¿Esto está? Esta es apenita nomás también. Bueno. Nuestra berenjena ya está por salir. Estás ansiosa, ¿verdad? Estoy ansiosa. Salud, Manoplita. Lo que pasa es que cuando cocinan, quizás mi mamá no sabía cocinar la berenjena y por eso no me gustaba. No, pues. No, ¿Cómo tengo le que vamos a dar a tu mamá decirle. al frente? Sí, Siempre yo siempre te le digo. cocina. Yo soy muy sincera. Elina Rotoli, a vos te hablo, mamá. No, pues. Yo digo, si no entro más en casa. No, No, mi mamá sin piedad. para algunas cosas cocina bien, para otras cosas tengo que decirle. Uy, no. Por suerte están posadas, no me va a escuchar. No te vas a escuchar, ¿verdad? No. Cierto. Llegamos. También puede ver a través de nuestra Romy. Vamos, página de este, YouTube. un torrecito. Salsa Ok. de tomate. ¿Ese es extracto de tomate o...? No, lo salsa de hiciste? tomate casera es que hacemos Caserito. en Melayo. Yo traje todo hecho, no hice en plaza, como te dije. Perfecto. Mozzarella. Ves que usa salsa, tomate, ¿ves? No se usa conserva. No se usa conserva. Prohibido. Tipo una napolitana, una berenjena napolitana. Es parecido. Parecido. ¿Y comiste una olla entera de esa salsa que se hizo? Pase de factura acá. No, Sí. bueno, usaste conserva. O sea, yo tengo que usar una cuestión de tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Casos así de emergencia te salva. Mamá, Si sos viste, profesional no lo perdón. hagas. Si sos profesional no lo Hoy hagas. estamos con nuestras madres, nos estamos Sí, acordando. mamá, si ve eso, me pega. Bueno, vos sos el tercero de 8 hermanos, me dijiste. Sí, así mismo. ¿Tenés hijos? Tengo ¿Cuántos? un hijo. Único. Sí. ¿Varón o mujer? Varón. ¿Y le gusta la cocina también? Sí, él hace su propio huevo frito ya, solo. Ah, su propio huevo frito. Por algo Sí. se empieza. ¿Y está soltero? Casado. Ay, no tenemos suerte, Romy, ¿te das cuenta? Romy. No, mentira, bicho. No, es Soltero, que queremos soltero. conseguir para No nuestra vayan a productora. después ligar No, en tu soltero, casa, bicho, o sea. yo estaba hinchando nomás a ver qué, Va a qué ligar reacción en tu tenía. casa, vos, yo que conozco a tu ¿Viste? señora. o Acá sea. no te voy a... Eli, Tenés que comprarle al suegro primero. Y después, el otro Vamos al horno. detalle. No, Cierto, pues. como dice Manoplita, te va a preparar un rico comidita tu suegro. Qué buenos. Yo necesito. Te presento A a, ver, mi yo horno del necesito hotel, cuchara. de los amigos del antiguo. ¿eh? Hablando del hotel, tengo metido acá en la cabeza del hotel, porque el hotel te ofrece instalaciones realmente increíbles. Si tenés algún evento corporativo o tenés alguna fiesta, ¿no? Acá también se realizan fiestas, cumpleaños, heredia. Puedes venir a disfrutar de todas las instalaciones con tu familia, pasar un fin de semana diferente, hospedarte en el Hotel Guaraní con la mejor atención. Así que te esperamos. Para consultas pueden visitar nuestra página web www.hotelguaraní.com.py. Muchas gracias a los amigos del hotel que siempre nos reciben con los brazos abiertos y nos brindan el mejor Y servicio. el menú mediodía muy bueno, ¿eh? El menú de Y mediodía en la noche excelente. tienen también un menú especial que es una mesada fría, Sí. donde todo lo que es entrante, y el plato de fondo pedís a la carta. Ay, qué rico. Y todo es gracias a Alejandro Cebal, el Alejandro. chef ejecutivo. Ahí está. Bien. ¿Eh? Hablas. No, ya hace solo él. No le Ah. ayudo, yo ya hace solo. Le enseñaste. No, yo no le enseñé, le di nomás unos tips, pero ya está bien el muchachito. Alejandro, Le mandaba un beso. Besi. después Hugo, ¿qué nos falta? Bueno, ya estamos Ahí. casi con el plato. Casi. Casi, súper Listo. rápido. Sí. En serio, para mí, o pasó muy rápido la mañana, ¿Mm? o para mí nuestro plato fue muy, muy rápido. No sé qué habrá pasado, pero nos vamos a un brevísimo corte y enseguida volvemos con más Cocina Guaraní, no te muevas. Probé tus manjares, me sentí tu Dios. Hicimos la fiesta, solo vos y yo. Descubrimos juntos nuestro punto G. Bueno, ya estamos casi con nuestros platos listos.
Huitos, nuestra mesa ya está preparada. Muchas gracias, Romy, que nos preparó ya la mesa porque en cualquier momentito nos vamos. Sí. ¿Sí? Ahora seguimos, falta el vamos último a paso. emplatar nada más Perfecto. nuestro berenjena a la parmellana. Ahora sí, vamos a sacar lo que yo hace rato quería. Ya quitamos, ya nomás. Vamos a decorar los platitos. Bueno. A mí me encanta cómo decoran los chefs. Mira. Aprende de Derlis. Sácale la Mira, rúcula ahí. ahí está. Para que se pueda apreciar bien cómo decorar un plato. Ahí va a ir nuestro salmón, ¿no? Sí. Primero vamos a emplatar nuestro Mira, mira, berenjena. A ver. Esto es salsa de Es acheto reducido. acheto reducido. Uy, esta berenjena tiene pinta. Hay que darle al César lo que es del César, dice el dicho, ¿no? Sí. Este es uno de los platos más solicitados, ¿no? En el Así restaurante. mismo es. Este es nuestro plato más requerido, digamos, en el Pelayo. Increíble, Mira. Increíble. Sí. El famoso me gusta y té luego. ¿Te gusta y te? Demasiado. Claro. Lo trajo para vos, Solo ¿no? Me para mí. parece. Es que es... Es tomate frita y albahaca frita. Ah, mira vos. Tiene forma de hojitas. Sí. Me encanta la presentación también. Gracias. Ahí está. Muchas La gracias. presentación del... Ah, del plato. Yo me dije muy presentable. Ahí tenemos listo nuestro berenjena. Ahí está, para Ahí vos. ya está. Pensé que era muy Ay, presentable. gracias. Mira, Cristian Sayer. Todo tuyo. Ahí está. Y en un rato nuestro plato principal de sí. fondo. ¿Cómo está nuestro postre? Quiero saber. Le puse el mango debajo. Te retiro un poco acá. Lorito Oga. ¿Por quién, digo? ¿Por qué así, Cristian? Cristian, ¿sabes cómo es Cristian? No, no sé. Él Sí. siempre anda diciendo que es un macho Hola. alfa y no sé No. qué. Hola, Es mentira. Los hombres que dicen que ay, que bla, 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 yo ¿Sí? tengo permiso, es mentira. Es mentira. Es todo lo contrario. Yo no Bueno, digo listo. nada. Sí, Emplatamos ahora nuestro salmón. Dale, genial, me encanta. ¿Ves lo cremoso que está el arroz con leche? Ay, sí, súper cremoso. Esto es un arroz con leche como para ¿cuántas personas? Este es para todo el personal acá, pero como todos se portaron mal conmigo, creo que voy a llevar a casa. No, nada, déjame, yo llevo... Sí, todos fueron malos con mi arroz que me están diciendo que... Dulce de mamón con queso paraguay. ¿Eh? Ojo que es muy rico también. Ese, ese ya se ganó no comer ya todo el mes. ¿Sabes qué le tiro también al arroz con leche? Canela. Canela también queda muy rico. Este ya tiene canela en la preparación. No, pero en polvo así. No va a llevar. No va a llevar. Como para tirar la rilla así. Que no. Coco rallado también se le puede tirar. No va a llevar este. Qué rico. Quiero que pruebes así. Miren cómo está quedando nuestro plato de fondo. Para Pablito especial. Qué rico salmoncito. Perfecto. Esto te voy a liberar para este lado. Una limoneta Gracias con a los la amigos rúcula. del trío Continental que nos estuvieron acompañando en esta mañana y van a cerrar luego el programa con su música. Sí. ¿Qué es eso, Huito? Este es rúcula con un poco de limoneta. Ah, mira. No, no. Ay, a mí me encanta la rúcula encima. ¿Vos te gusta la rúcula, Romy? ¿Sí? ¿Qué Se ve pinta genial, tiene? Tiene pinta, Sí. pero mal. Por suerte alcanza solamente para mí. Súper. Plato terminado. Plato terminado. Me encanta, Huguito. que fue un Muchas gracias por la placer invitación. haber compartido contigo esta mañana. Con Derly no tanto, contigo sí. A poco te veo todos los días, compañero. Está bien, está bien. Me toca algo. Ay. Muchas gracias, Derly, por la invitación y... Gracias. Gracias. No tires el salmón, ¿eh? No tires el salmón. Bueno, ya nos vamos a ir a la mesa en un ratito, pero antes tenemos que irnos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con más Cocina Guaraní.
Debe concentrarse, viejo. Y así llegamos al final de una edición más de Cocina Guaraní. Quiero agradecerle especialmente a Hugo por venir a compartir con nosotros esta mañana. Ya estamos listos para degustar este plato fabuloso que nos preparaste. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Derlis, Cevicho. Y espero que les guste. Y vamos a ir a visitar, por supuesto, a Velayo Vamos a ir. Restaurante, a disfrutar de una gastronomía única. Les espero. ¿Nos vamos con todo el equipo o nos vamos nosotros nomás? No, vamos nosotros primero. Sí. No, mirá, mira quién llegó, Alejandro. Siempre a la hora del almuerzo llega. Buen día, él. Alejandro. ¿Cómo está? Bueno, vamos a llevarle también a Alejandro Vamos a llevarle. para que pruebe. Yo le invito. Dale, vamos a Velayo. Recuerden que a través de nuestras redes sociales van a poder conseguir el número de teléfono para hacer ya sus reservas y por supuesto ver los platos terminados. Gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. ¿Qué tal si probamos? ¿Sí? Vamos Que a tengan probar. un lindo día. Chau, chau.